Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a UNI3 Colombia, la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, del aula taller sobre promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Nos corresponde hoy un tema espectacular. Vamos a hablar sobre el derecho a la libertad personal y corresponde al artículo número 13 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Vamos a conocer el texto del articulado, vamos a hacer algunos comentarios y vamos a aproximarnos a un mundo que es prácticamente invisible o está invisibilizado, y es el mundo penitenciario y carcelario, donde están las personas privadas de la libertad. Y vamos a ver qué tantas personas mayores de 60 años están privadas de la libertad en Colombia, tanto hombres como mujeres. Vamos a ver qué personas mayores de 60 años tienen discapacidad y están privadas de la libertad. Y vamos a ver qué personas mayores de 60 años con orientación e identidad de género diversa están privadas de la libertad y son mayores de 60 años. Entonces hoy vamos a aproximarnos al concepto de libertad personal y vamos a ver cómo las personas que están privadas de la libertad tienen unas características especiales y vamos a analizar si se requiere que, a la luz de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, el Estado colombiano construya, cree un centro de reclusión especial para las personas mayores, atendiendo al compromiso que el Estado colombiano adquirió al asumir esta convención. Así que bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio con la primera parte del artículo 13 de la Convención Interamericana, que habla sobre el derecho a la libertad personal. Mucha atención. Artículo 13. Derecho a la libertad personal. La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva. Los Estados parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad. Bueno, al igual que todos los colombianos y colombianas, los adultos mayores tenemos el derecho a la libertad y la seguridad personal, independientemente del ámbito en que se desenvuelva. Por eso hablábamos de que en los centros de atención de largo periodo, de cuidado de largo periodo, no son sitios para privarnos de la libertad. Son sitios para garantizarnos nuestros derechos, y uno de ellos es la libertad. Dice que los Estados partes asegurarán que la persona mayor disfrute el derecho a la libertad y la seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitraria de su libertad. Entonces queda como claro y queda muy preciso que las personas que están en los centros de atención, de cuidado, de largo periodo, de largo tiempo, no están en sitios de reclusión o de privación de la libertad. Bueno,
Continuemos. Los Estados parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente convención. Nos dice que el Estado debe garantizar que la única manera para privarnos de la libertad es a través de unos procedimientos judiciales que correspondan a las mismas características y a los mismos procedimientos que se aplican para el resto de los colombianos. Pero además dice que cuando las personas sean privadas de la libertad, deberán acogerse o tener garantías que están establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente declaración, es decir, la Declaración de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahí es donde cabe decir si esas condiciones de la convención ameritan que las personas mayores privadas de la libertad que no sean recluidas en los mismos sitios donde están los jóvenes, donde están los adultos que no son adultos mayores, sino que tengan unas condiciones especiales. Bueno, entonces hasta ahí la segunda parte. Vamos a ver la tercera parte de este artículo 13. Los Estados parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad, y según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Dice el artículo 13 que cuando una persona adulta mayor de 60 años para nuestro caso, sea privada de la libertad, es decir, se ha llevado a un centro de reclusión, debe tener programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reincorporación a la vida, a la sociedad, según corresponda, y se promoverán medidas alternativas respecto a la privación de la libertad de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos. Bueno, entonces estamos yendo mucho más allá, no solamente de solicitar que se construyan unos centros penitenciarios para las personas mayores de 60 años, que atiendan a su ciclo de vida para que sean atendidas de mejor manera, para que haya una atención adecuada, sino que además dice que se podrán proponer otro tipo de medidas que no sean específicamente la privación de la libertad para las personas mayores de 60 años y en el caso colombiano. Esta iniciativa le corresponde al gobierno o también puede ser por iniciativa del Congreso. Entonces, vamos ahora a mirar cuál es la situación de las personas privadas de la libertad mayores de 60 años. Mucha atención, vamos a hacer una presentación. Bueno, dentro del capítulo 19 dentro del capítulo 19 de nuestra aula taller, vamos a analizar la realidad de las personas mayores
o adultas mayores privadas de la libertad en Colombia en 2024. Bueno, vamos a comenzar a mirar las cifras 2024 de un boletín del INPEC que nos muestra la realidad penitenciaria a enero del 2024. Entonces, empecemos. Bueno, este es el boletín. Esta es la fuente de la primera información que vamos a analizar. ¿Qué nos dice el boletín? Aquí encontramos la pirámide poblacional de las personas privadas de la libertad con privación de la libertad intramural. Es decir, que se encuentran en un establecimiento penitenciario. ¿Por qué aclaramos esto? Porque hay personas que están privadas de la libertad, pero están con una medida de prisión domiciliaria, y hay otras que están con brazalete electrónico, es decir, que pueden ser que estén con medida de privación de la libertad domiciliaria o en centro penitenciario, pero que pueden salir, algunos pueden salir, cumplir otras actividades y tienen que ir a regresar a dormir o bien al centro penitenciario o bien a su domicilio. Bueno, entonces, estos son los que están privados de la libertad, es decir, están a cargo del INPEC en un centro de reclusión. Entonces nos dice que en enero de 2024, hombres, el 5.8% de las personas privadas de la libertad son mayores de 60 años, el 2.7% de 60 a 64, el 1.6% de 65 a 69 años y el 1.5% son mayores de 70 años. Pues esa es la realidad de los caballeros, los hombres que están privados de la libertad. Las mujeres, dice que del total de mujeres privadas de la libertad, el 3.6% corresponden a personas mayores de 60 años. El 2.1% son de 60 a 64, el 1.1% de 65 a 69 y el 0.4% son mayores de 70 años. Entonces, esa es la condición de personas, el número de personas y el porcentaje dependiendo de la población. En un cuadro posterior que habla de la población privada de la libertad intramural con enfoque diferencial e interseccional, nosotros ya sabemos que es un enfoque interseccional porque lo vimos en el capítulo 8 en las definiciones. Es cuando hay más de una discriminación en esa misma persona. Entonces, llama la atención que aquí nos dice que en el enero del 2024, este año, hay 2.464 hombres adultos mayores y 146 mujeres adultas mayores privadas de la libertad, para un total de 2.610 personas privadas de la libertad. Dice que representa el 19.5% de la población con enfoque diferencial. Me llama poderosamente la atención en este cuadro que si ustedes suman la población indígena, que es el 12.1%, más la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que es del 26%, que me parece sumamente elevada, y suman adicionalmente la de extranjeros, que es del 24.4%, pues ahí hay más del 50%, casi el 60% de la población penitenciaria.
Entonces, eso es una situación que vale la pena analizar. Hoy nos detendremos solamente a decir que cerca del 20% de la población es mayor de 60 años, según estas cifras suministradas por el INPEC. Ahora miremos cuál es el nivel de escolaridad de las personas privadas de la libertad para tener una noción. Dice que 4.085 personas que representan el 4.85 hombres que representan el 4.3 y 137 mujeres que representan el 2.1 son iletradas, es decir, que no saben leer. En total, 4.222 personas privadas de la libertad no saben leer ni escribir. Habla de que el 31.4% de los hombres y el 25.6% de las mujeres hicieron primaria. Y que el 40.5% de los hombres y el 42.2% de las mujeres no han terminado el bachillerato. Están entre sexto, entre el grado sexto y el grado décimo, pero no terminaron el bachillerato. Eso nos da como resultado que el 76.2% de los hombres no son bachilleres y el 69.9% de las mujeres no son bachilleres. Eso se expresa en 72.505 hombres que no son bachilleres y 4.633 mujeres privadas de la libertad que tampoco son bachilleres. Entonces, para que se den cuenta que esa es más o menos la relación, un poquito el DANE en su última, bueno, no sé si es la última, pero en un reporte sobre la población económicamente activa del año 2023, planteó que el 66% de la población económicamente activa no es bachiller. Entonces, mire que no está muy lejos, aunque obviamente los privados de la libertad tienen menor nivel de escolaridad. Miremos cuáles son los motivos por los cuales se priva de la libertad en Colombia a los colombianos y colombianas. Desgraciadamente, el motivo por el cual se priva mayoritariamente es el homicidio. O sea que ese nivel de violencia es el principal motivo el principal delito por el cual las personas en Colombia están privadas de la libertad. Me llaman poderosamente, es un tema complicado porque pues eso muestra que el número o sea, que no sabemos no resolvemos nuestros conflictos sin acudir a eliminar al contradictor. Eso puede tener muchas explicaciones, pero es un tema que vale la pena que nosotras y nosotros los adultos mayores revisemos. Ese tema de la violencia. Pero me llama poderosamente la atención estos tres niveles. Actos sexuales con menor de 14 años, 4.4. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, 3.7. Y violencia intrafamiliar, 2.1. Sumados dan 10.2%. Delitos prácticamente contra la familia. Me parece exagerado. Bueno, esta es la realidad general. Ahora vamos a mirar qué pasa con las mujeres. Esta información sí ya no corresponde al 2024, sino al 2023. Perdón, 2022. Dice que mujeres privadas de la libertad, desagregada por edad. Entonces, y están las regionales que tiene el INPEC. Dice que hay
había en ese momento 907 mujeres mayores de 60 años privadas de la libertad, que representan el 5.1%. Dice que de esas mujeres privadas de la libertad, cerca del 61%, 62% no son bachilleres también. Miremos ahora quiénes son personas en condición de discapacidad, en situación de discapacidad, que están privadas de la libertad. También son cifras del 2022. Dice que en Colombia personas en situación de discapacidad disgregadas por edad, dice que hay 161 personas mayores de 60 años que representan el 12% de la población en condición de discapacidad. 161 personas, el 12%, mayores de 60 años, en situación de discapacidad, privadas de la libertad. De esas, el 53% no son bachilleres. De las personas en situación de discapacidad por nivel educativo. Bueno, entonces ya miramos a nivel general, a nivel de hombres y mujeres, a nivel de mujeres exclusivamente mayores de 60 años, en cifras del 22, estamos mirando a las personas en situación de discapacidad, y ahora vamos a mirar a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, privadas de la libertad. Nos dice el INPEC que personas con orientación sexual e identidad de género diversa existen 15 personas mayores de 60 años y representan el 1% de la población. Pues no es el que menos personas con orientación e identidad de género diverso, hay menos personas adultas mayores, pero hay 15. Ahí está. Pero estamos hablando del 2022. La pregunta que quiero hacerles y que quiero que ustedes reflexionen es: ¿cree usted que las personas mayores de 60 años privadas de la libertad necesitan un centro penitenciario especial que se ajuste a su ciclo de vida como personas mayores? ¿Valdrá la pena? ¿Será que es necesario? ¿Será que esta convención puede conducirnos a que el Estado colombiano y todos los estados que acojan esta convención construyan unos centros reclusorios distintos que se ajusten a la realidad, a las necesidades y a las características de las personas mayores de 60 años? Bueno, esa es la tarea, esa es la actividad de aplicación del conocimiento. Por favor, pueden hacer un pequeño video, o si se les dificulta el video, entonces un audio donde ustedes van a explicar si están o no están de acuerdo con que el Estado colombiano construya unos centros de reclusión penitenciarios para las personas mayores de 60 años, y si tienen alguna propuesta o alguna característica que debe tener ese centro penitenciario. Les agradezco muchísimo su atención, mucho ánimo. Yo sé que es difícil mantener el ritmo. El aula taller es extensa, es dispendiosa, 2 capítulos semanales. Es exigente, pero pues esperamos que ustedes sigan con el mismo entusiasmo con que vienen y que inviten a varias personas, porque además esta aula taller
pues ahora se va a poner más interesante. Ahora vamos a entrar en los temas de los derechos económicos, sociales y culturales. Y pues ya vamos a mirar un poco más cómo podemos continuar ejerciendo nuestros derechos como personas mayores. Les agradezco en el alma su participación, su fidelidad en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Con quienes tengan la oportunidad, nos vemos para el encuentro sobre este capítulo de la libertad personal, el derecho a la libertad personal. Feliz fin de semana.